Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Les saluda el profesor Nelson Abraham Alegría Riaza, docente de matemáticas. La clase de hoy está dirigida para estudiantes de 11º grado de secundaria a distancia en el campo. Hoy vamos a ver sumatoria en una sucesión aritmética. Veamos la primera diapositiva. Acá más que todo vamos a recordar el concepto de qué es una sucesión aritmética. Recordemos, ¿verdad?, el ejemplo de los naipes acomodados en varios pisos. Fijémonos el comportamiento o la cantidad de cartas que van aumentando piso a piso y nos vamos a dar cuenta que va aumentando de 3 en 3. Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de números, objetos, que va aumentando por esa misma cantidad siempre, eso nos dice que tenemos una serie de números que están acomodados de una manera o una progresión o una sucesión aritmética. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es la sumatoria de n términos en una sucesión aritmética. Pero veamos cómo es que nosotros podemos ir formulando la ecuación de la sumatoria por medio de un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? El ejemplo dice, para perforar un pozo de 8 metros de profundidad, una cuadrilla de trabajadores cobra 200 córdobas por el primer metro perforado, ¿verdad? 250 córdobas por el segundo metro. 300 córdobas por el tercer metro y así sucesivamente, que quiere decir que cada metro más de profundidad, por complejidad o por varios motivos que complica, ¿verdad?, ir cavando cada vez más profundo, pues va sumando 50 córdobas cada metro, ¿verdad? Entonces nosotros vamos de una manera, por decirlo así, vamos a ir analizando paso a paso. El primer paso es, escribamos los términos de la sucesión, identifiquémoslos, ¿verdad?, cuáles son los términos. Estamos hablando de los costos, ¿verdad? En el primer metro, ¿cuánto se va a cobrar? 200 córdobas. Eso nosotros le llamamos A1, que representa el primer término. En el segundo metro, 250 córdobas. Ese sería A2, o sea, el segundo término. Y así sucesivamente hasta llegar al último término, que lo llamamos término general o A(n), que en este caso sería A8, porque ¿cuántos metros de profundidad va a ser el pozo? 8. Veamos la siguiente diapositiva. Acá pues seguimos con el ejemplo, establecemos lo siguiente, el segundo paso. Denominemos S. S va a ser el símbolo o la nomenclatura que va a representar la sumatoria. Y vamos a ver distintas maneras cómo hacer esta suma. Fijámonos bien. Primero, de una manera ascendente. Tenemos 200 más 250 más 300 más 350 más 400 hasta llegar a 550, que sería el octavo metro de profundidad, ¿verdad? Pero esta suma también la podemos hacer de forma descendente, de 550 hasta llegar a 200. Pueden verificar, podemos hacer la suma de ambas maneras. El resultado va a ser 3000 córdobas por, ¿verdad?, cobrar los 8 metros de profundidad. La siguiente diapositiva nos plantea, ¿verdad?, el tercer paso, que en este caso vamos a establecer la sumatoria nuevamente de las dos formas y vamos a efectuar la suma de manera vertical. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: y cuando yo sumo el primer término, ¿verdad?, con el último término, la sumatoria me da 750. Y si yo sumo el segundo término con el penúltimo término y así sucesivamente, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos van a sumar 750. Al analizar esto, nos vamos al cuarto paso. El cuarto paso, pues más que todo, es identificar, o nos damos cuenta, ¿verdad?, del punto 3, que ¿cuántas veces obtenemos 750? 8 veces. Entonces, al efectuar la suma S más S, tenemos 2S. ¿Y cuántas veces se repite 750? 8 veces. Eso nos lleva a deducir la fórmula que 2 veces la sumatoria va a ser igual a 8 por 750. En la siguiente diapositiva seguimos con el análisis, ¿verdad?, del mismo ejercicio. Entonces acá ya lo tenemos como fórmula. Nosotros despejamos de la fórmula la sumatoria. O sea, el 2 pasa a dividir y nos queda una ecuación de sumatoria, la cual dice que la sumatoria va a ser igual a 8 por 750 dividido entre 2. Nosotros el 750 podemos descomponerlo de la siguiente manera. El primer término, recordemos que es 200, más el último término que es 550. Eso nos daría los 750. Entonces reescribimos la ecuación de la siguiente manera. S igual a 8 por 200 más 550 dividido entre 2. Ojo, si nosotros aplicando la fórmula resolvemos, tenemos que 200 más 550
Eso multiplicado por 8 y dividido entre 2, el resultado nos va a dar 3.000 córdobas. Quiere decir que aplicando la fórmula vamos a obtener el mismo resultado de ir haciendo la suma de 1 a 1. De manera general, la fórmula sería que la sumatoria de n términos va a ser igual al número de términos multiplicado por la suma del primer término por el último más el último término, todo eso dividido entre 2. Veamos la siguiente diapositiva. Acá tenemos un ejemplo donde nos va a facilitar entender un poco más esta parte. El ejemplo dice: 4 personas elaboran tortillas de tal manera que la cantidad que elaboran cada una de estas forman una sucesión aritmética. La que hace menor cantidad de tortillas hace 12 y la de mayor hace 45. Nos hace la pregunta: ¿cuántas tortillas hacen las otras 2 personas? Entonces veamos en la pizarra cómo nosotros vamos a elaborar este ejercicio. Vamos a llamar a su 1 el primer término, que va a ser la persona que elabora menos tortillas, que eso sería 12. Además, vamos a recordar que son ¿cuántas personas? 4. Quiere decir que n vale 4. La cuarta persona, que es la que hace más tortillas, ¿cuántas elabora según el problema? 45. Estos son los datos del problema. La ecuación sería esta. Solo simplemente vamos a sustituir los valores que tenemos en los datos en la ecuación y resolvemos. Entonces, la sumatoria de esos 4 términos, que ya que son 4 personas, va a ser igual a n, que vale 4, dividido entre 2, por a sub 1, que es 12, más a sub n, que sería a sub 4, que vale 45. Acá en esta operación, ¿qué resolvemos primero? Bueno, podemos resolver lo que está dentro del paréntesis. Eso sería, bueno, también podemos hacer la división 4 entre 2, eso nos daría 2. Y 12 más 45, eso nos daría 57, ¿verdad? Por lo tanto, 2 por 57, eso nos daría 114. Quiere decir que las 4 personas, ¿verdad?, realizarían 114 tortillas. Pero ojo, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice: ¿cuántas tortillas hacen las otras 2 personas? O sea que nosotros sabemos que en total las 4 personas hacen 114 tortillas, menos las 12 que hace la persona que hace menos tortillas, menos las 45 que hace la persona que elabora más tortillas. Si ustedes elaboran esta operación, se van a dar cuenta que el resultado es 57. Eso quiere decir que la segunda y la tercera persona suman 57 tortillas entre ambas, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, ¿verdad? Esta plantea la tarea, la que sigue, por favor, la tarea de esta semana, la cual dice: Alberto tiene un armario con 10 cajones numerados del 1 al 10. En cada cajón coloca una cantidad de objetos igual al número del cajón. Después de haber usado los 10 cajones, ¿cuántos objetos en total ha guardado Alberto? Acá tienen que recordar lo siguiente: deducir que en la primera gaveta o en el primer cajón, un objeto. En el segundo, 2 objetos. En el tercero, 3 objetos y así sucesivamente. Acá le vamos a pedir que lo elaboren de 2 maneras: ir sumando las cantidades de objetos de cada cajón hasta llegar a los 10 cajones, saber cuántos objetos hay. Y la otra manera es aplicando la fórmula. Veamos ahí de las 2 maneras cuál les resulta más fácil y sencillo de resolver. Resuélvanlo, preséntenselo a su maestro de aula de clase para su respectiva evaluación. Nos vemos.